¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en la oscuridad de la noche? Como si algo más allá de este mundo te observara desde las sombras. Hay quienes aseguran haber experimentado encuentros con las almas del purgatorio, seres atrapados entre la vida y la muerte, que deambulan entre nosotros en busca de redención o tal vez algo más. Estas entidades han dejado rastros inexplicables a lo largo del tiempo, voces susurrantes, apariciones fugaces y una sensación de frío que hiela el alma. ¿Qué quieren realmente estas ánimas? ¿Y qué sucede cuando se manifiestan en nuestra realidad? Esto es Suspenso X, donde las sombras cobran vida, las almas perdidas siempre están al acecho y el terror nunca descansa. Esta historia que les contaré ocurrió hace muchos años, en tiempos donde los caminos polvorientos y las leyendas sombrías marcaban el día a día. Lo curioso es que no solo es mía, sino también de mi esposa y de quienes han sido testigos de lo inexplicable en un remoto pueblo. Lo que viviríamos allí, aún después de tanto tiempo, me persigue como una sombra al acecho. Todo comenzó cuando recibí una asignación inesperada. Me enviaron a trabajar en un proyecto en ese apartado pueblo, escondido entre las montañas de Jalisco. Cuando le mencioné a mi esposa la noticia, su reacción me dejó inquieto. Su rostro, normalmente lleno de alegría, se tornó pálido. Su tono cambió de inmediato y me pidió con urgencia que no fuera. Intentó persuadirme para que intercambiara el puesto con algún otro compañero. Sin embargo, siendo joven y escéptico, desestimé su preocupación como un temor irracional. No sabía entonces que su miedo tenía raíces profundas, muy arraigadas en las historias que había escuchado de niña, cuando vivía con sus abuelos en una humilde casa de adobe en las afueras del mismo pueblo. Sus abuelos le advirtieron desde siempre que debía entrar en casa antes de que el sol se ocultara tras las montañas. No dejes que la oscuridad te encuentre afuera, cuando el sol cae, las sombras se alzan, le decían con seriedad. Aunque nunca le dieron una explicación clara, esas palabras resonaban en su mente. Pero como cualquier niña curiosa, un día decidió desafiar la advertencia, buscando entender el porqué de tanto temor. Era tarde, quizás pasada la medianoche, cuando escuchó extraños ruidos en la calle, como algo pesado arrastrándose sobre la tierra seca. La familia dormía profundamente, pero mi esposa, guiada por esa inquietud que solo los niños sienten, encendió una vela y se acercó a la ventana de la sala. Lo que vio fuera la dejó paralizada. Bajo la tenue luz de la luna, una fila de figuras oscuras avanzaba lentamente por el camino de tierra frente a su casa. No parecían humanas. Eran sombras uniformes, desdibujadas, con pasos arrastrados que resonaban en la quietud de la noche. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, irradiaban una tristeza infinita. A medida que se acercaban, mi esposa sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado y helado. No podía verles los rostros, solo sombras uniformes con ojos que brillaban en la oscuridad, como si buscaran algo o a alguien. De pronto, sintió una mano fría posarse sobre su hombro. El miedo la paralizó y la hizo soltar un pequeño grito, pero cuando volteó, se encontró con el rostro arrugado de su abuela. «No hagas ruido», le susurró la anciana, guiándola lejos de la ventana. Juntas, observaron cómo una de las sombras se detenía justo frente a la casa, como si intentara mirar hacia el interior. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban con un resplandor espectral. Luego de unos minutos que parecieron eternos, la figura se desvaneció en la oscuridad, uniéndose nuevamente a la procesión de almas perdidas que continuó su marcha hasta perderse en la negrura de la noche. Su abuela le explicó que aquellas figuras eran las ánimas del purgatorio, espíritus atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenados a vagar en busca de luz o quizás de un alma para arrastrar con ellas. Aquella experiencia cambió a mi esposa para siempre. Nunca más cuestionó las advertencias de sus abuelos y jamás volvió a salir después del anochecer. Yo, por supuesto, escuché su relato con incredulidad. Pensé que eran historias de viejos, inventadas para asustar a los niños. Pero la verdad me encontraría, y de la manera más inquietante posible. Pocos días después, llegué a aquel pueblo para comenzar con el proyecto. Mi equipo y yo nos encontrábamos en medio de la sierra, acampando bajo la tenue luz de las estrellas. Todo parecía transcurrir sin problemas, hasta que llegó la última noche.
Esa noche en particular, algo en el aire era diferente, una sensación persistente nos envolvía, como si no estuviéramos solos. Uno de mis compañeros fue al baño improvisado que habíamos armado a cierta distancia del campamento. Me tocó acompañarlo con la linterna en mano. Mientras él hacía lo suyo, algo en el horizonte llamó mi atención, luces parpadeantes, pequeñas y titilantes, que parecían moverse lentamente entre los árboles. Al principio pensé que podrían ser luciérnagas o algo por el estilo, pero pronto me di cuenta de que no eran insectos. Las luces parecían seguir una trayectoria deliberada, avanzando hacia nosotros. Mi compañero, al notar mi desconcierto, se acercó. Ambos miramos hacia las luces, pero ninguno podía explicar lo que veíamos. Decidimos regresar al campamento, pero al acercarnos notamos que aquellas luces se habían multiplicado y estaban cada vez más cerca. Apunté la linterna hacia ellas, tratando de desvelar el misterio, pero lo que encontré fueron formas oscuras, vagamente humanas, con ojos que brillaban como dos orbes en la penumbra. De repente, el viento, que hasta entonces había susurrado entre los árboles, se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. Las sombras se quedaron quietas, observándonos. Mi compañero, impulsado por el pánico, arrojó una piedra hacia una de ellas. La piedra atravesó el aire y para nuestro horror, pasó directamente a través de la figura, como si no tuviera cuerpo. Él salió corriendo, dejándome atrás. Yo intenté seguirlo, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atrapadas en el suelo. Las sombras comenzaron a moverse hacia mí, y un escalofrío gélido recorrió mi espalda. Fue ese miedo lo que finalmente me impulsó a moverme. Corrí tan rápido como pude hacia el campamento, pero las sombras me seguían de cerca, sus ojos brillando en la oscuridad como faros de pesadilla. Cuando finalmente llegué al campamento, grité los nombres de mis compañeros, pero no obtuve respuesta. La fogata aún ardía, pero no había señales de vida. Desesperado, me metí en una de las tiendas de campaña y para mi sorpresa, encontré a todos mis compañeros allí dentro, temblando y en silencio, incluyendo al que me había dejado solo en el bosque. Escuchamos el sonido inconfundible de algo arrastrándose fuera de la tienda. Recordé las palabras de mi esposa, las ánimas buscan luz. Sin pensarlo, les dije a los demás que apagaran todas las luces, incluida la fogata. En cuestión de segundos, el campamento quedó sumido en una oscuridad absoluta. Permanecimos en silencio, escuchando el sonido de las hojas secas moviéndose, mientras las sombras pasaban cerca de nosotros. Podía verlas a través de la tela de la tienda, buscando desesperadamente una fuente de luz que ya no existía. Después de lo que pareció una eternidad, las sombras se desvanecieron en la distancia, dejándonos temblando pero vivos. Esa noche, comprendí que las historias del pasado tienen raíces más profundas de lo que pensamos. Las ánimas del purgatorio existen y vagan por este mundo en busca de lo que ellas desean encontrar. Y aunque hoy pueda contarles esta historia, no puedo evitar pensar, ¿qué habría pasado si aquellas sombras me hubieran alcanzado? Y así, la historia de las ánimas del purgatorio sigue siendo contada, pero aún hay tantas preguntas sin respuesta. ¿Qué buscaban realmente esas almas atrapadas entre dos mundos? ¿Será que alguna vez encontrarán la paz que anhelan o están destinadas a vagar eternamente, atrapadas en un ciclo sin fin? ¿Y nosotros? ¿Seremos capaces de entender alguna vez el verdadero propósito de estas presencias o estamos condenados a vivir con el misterio para siempre? Cuéntanos, ¿alguna vez has experimentado algo similar o has escuchado historias de familiares que hayan presenciado lo inexplicable? Escríbenos y comparte tu experiencia, si deseas, la transformaremos en una historia en nuestro canal. Si te fascinan las historias reales narradas por aquellos que las vivieron, no puedes perderte El Galope del Espectro, una historia real de terror en el campo. Durante unas vacaciones tranquilas, una familia es testigo de una noche que cambiará sus vidas para siempre. Lo que parecía ser una reunión pacífica bajo la luna llena se convierte en una aterradora experiencia cuando los animales se comportan de forma extraña. El clímax llega con el escalofriante galope de un caballo con ojos rojos y sin jinete, cruzando la carretera a toda velocidad, dejando tras de sí un rastro de miedo e incógnitas.
Suscríbete a Suspenso X, comparte nuestras historias enigmáticas y no olvides darle like para seguir trayendo más relatos que desafían la lógica. Que el terror te acompañe. Hasta la próxima.